Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Alegría, pertenezco al curso de software avanzado para ingeniería 2030-3713. En esta ocasión voy a realizar la actividad para recuperar los puntos de la actividad del componente práctico. De acuerdo a lo que nos informaron los tutores, la actividad es la siguiente: realizar un instrumento virtual que reúna las dos prácticas realizadas en el curso. El instrumento debe dar la posibilidad de ejecutar tanto los ejercicios de la práctica 1 como los de la práctica 2. Con este nuevo instrumento virtual debe realizar un video donde explique el diagrama de bloques, la lógica e instrucciones empleadas y su funcionamiento, panel frontal. Bueno, veamos las actividades de la práctica 1. La práctica 1 nos decía que debíamos instalar LabVIEW. Luego, empleando LabVIEW, realiza un instrumento virtual BI que captura un valor numérico entero y a partir de él genera un número aleatorio entre 0 y dicho valor. La parte 3. Con LabVIEW realice un BI que ingrese el valor de los ángulos de un triángulo. Determine si es factible construirlo a partir de dichos valores y si ese triángulo corresponde a un triángulo isósceles, escaleno o equilátero. La práctica 2 nos hablaba de, utilizando LabVIEW, realice un BI que permita visualizar en una matriz de LEDs un número de un dado. El número a visualizar se debe generar aleatoriamente luego de que el usuario a través de un control lo indique. Para ambas actividades había que crear y publicar un video. Bueno, entonces vamos aquí, ya obviamente ya tengo instalado LabVIEW y tengo mi BI creado. Este corresponde al panel frontal, entonces aquí los tengo separados: práctica 1.2, práctica 1.3 y práctica 2.1. La práctica 1.2 correspondía a la generación de un número dentro de un límite. El límite lo establezco aquí, ingreso el valor numérico para ese límite y lo genero luego de hacer el toque en este pulsador. El número generado me aparece acá. Bueno, esto es lo del panel frontal correspondiente a esta parte. Entonces voy a ejecutarlo para que lo podamos ver. Entonces en este caso voy a establecer el límite entre 3. Empiezo a generar y el número generado pues obviamente no me debe pasar de 3. Bueno, aumentemos este número a 50. Tenemos 18, 17, 7. Entonces ya tengo establecido el límite y el número se me va a generar, el número aleatorio se va a generar dentro de 0 y el rango establecido. Bueno, veamos el diagrama en bloques de esta parte. El diagrama en bloques es el que corresponde a esta parte. Todas las tres funciones o los tres BI que se ejecutan por separado los ejecuto a través de un pulsador para evitar estar ejecutando a todas horas los BI. Entonces en este caso, cada vez que presiono el pulsador, ejecuto lo que está dentro de esta estructura que es. Y aquí es supremamente sencillo, era un ejercicio que ya hemos hecho. Bueno, entonces generamos nuestro número que siempre va a estar de 0 a 1 con decimales, obviamente. Y establecemos el límite. Entonces simplemente, como el máximo número que vamos a generar es 1, simplemente lo multiplicamos por el límite, o sea, el valor que yo le ingreso, supongamos que sea el 5. Entonces, máximo número sería 1 por 5, pues daría 5. Entonces aquí los números van a salir limitados aquí al acordes con ese valor ingresado. Como es un número con decimales, lo convierto aquí en un entero y lo visualizo en un indicador. Establezco un delay de 200 milisegundos para que no se generen los números muy rápidos cuando presiono rápido el pulsador, para que se puedan ver. Bueno, eso es lo que corresponde al ejercicio de la práctica 1.2. Ahora vamos a la práctica 1.3, la que correspondía al triángulo. Entonces aquí podemos ver, tengo un indicador que me va a mostrar si es un triángulo o no. Adicioné este sumatoria de ángulos que corresponde a la suma de los tres ángulos ingresados. Esto nos da pues más claridad sobre la
las indicaciones que vamos a obtener acá. Y aquí tengo las tres formas para ingresar los ángulos, tres diferentes ángulos. Entonces comencemos con un ángulo, con unos ángulos sencillos, a ver. Y probamos. Entonces me dice que sí es un triángulo. La sumatoria de sus ángulos de 180, que es la sumatoria que se necesita para que sea un triángulo. Y es un triángulo escaleno porque tiene tres lados y tres ángulos diferentes. Entonces aquí podemos ver que son diferentes. Supongamos que tenemos los tres ángulos iguales, o sea 3 de 60. Entonces nos dice que si es un triángulo, la sumatoria son 180 grados. Y es un triángulo equilátero porque tiene tres lados y tres ángulos iguales. Hagamos la prueba con 50, 50 y 80. Nos va a decir que si es un triángulo, la sumatoria de los ángulos es 180 y corresponde a un triángulo isósceles, que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Entonces, la indicación de si es un triángulo depende de que la sumatoria sea o no 180. Si es 180, si es un triángulo y ya se define qué clase de triángulo es. Si es diferente de 180, entonces no es ningún triángulo y ninguna de estas opciones se va a activar. Podemos tener tres ángulos iguales de 30, por ejemplo. Me dice que no es un triángulo. Bueno, ahora veamos el diagrama en bloques de esa parte. El diagrama en bloques también está encerrado entre una estructura case y la ejecutamos a través del pulsador. Entonces, esto está dividido en tres partes, básicamente. 1, 2 y 3. Bueno, y una cuarta parte que es la encargada de determinar si la sumatoria de los ángulos es 180. Entonces, veamos la parte de acá arriba. Entonces, esta parte, ¿qué es lo que hace? Tenemos unos comparadores donde vamos a comparar, valga la redundancia, los tres ángulos ingresados. Entonces, en este primer comparador, revisamos si el ángulo 1 y el ángulo 2 son iguales. En el segundo revisamos si el ángulo 2 y el ángulo 3 son iguales. Y en el tercero revisamos si el ángulo 3 con el 1 son iguales. Ahí quedan copadas ya las tres opciones para comparación. Ahora, si solo aquí tenemos una compuerta OR, ¿sí? La compuerta OR es una suma. Entonces, si al menos una de estas tres salidas está en 1, entonces la salida de la compuerta va a ser 1. ¿Sí? Entonces, si al menos una de estas tres es positiva, quiere decir que hay dos ángulos iguales. ¿Sí? Y por lo tanto, diríamos que es un ángulo isósceles. Pero tenemos que tener en cuenta también que pueden ser dos ángulos iguales y no necesariamente los tres ángulos sumen 180. Entonces, el otro punto importante es que si bien se necesita que al menos una de estas tres comparaciones sea cierta, también lo es de que la sumatoria de los tres ángulos sean 180. Y eso lo hacemos aquí. Simplemente sumamos los tres valores y luego los comparamos con 180. Entonces, si una de estas es cierta y además corresponde a 180, sería un triángulo isósceles. Pero también surge otro inconveniente. Puede darse el caso, supongamos que sea de 60, para el caso del triángulo equilátero, donde los tres tienen 60, entonces al menos, las tres comparaciones nos darían que sí, y diríamos que es un triángulo isósceles, pero en ese caso tendría prioridad el triángulo equilátero, porque son tres lados iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí tenemos una comparación, tenemos los tres lados y los comparamos con una constante de 60. Si las tres son positivas, pues tenemos una compuerta AND, la salida va a ser positiva o afirmativa, y incluimos un negador. Entonces, si digamos aquí tenemos positivo, aquí tendríamos falso, y este falso hace que se nos bloquee toda esta parte. Entonces ya no va a ser un triángulo isósceles, pero si miramos por acá, por la parte de acá, iremos directamente a decir que es un triángulo equilátero. Entonces, tiene prioridad el triángulo equilátero sobre cualquier otro valor que se presente acá para
para la detección del triángulo isósceles. Y por último, tenemos el detector, por decirlo así, de tres ángulos diferentes. Entonces aquí comparamos el ángulo 1 con el 2, aquí el 2 con el 3 y aquí el 3 con el 1. ¿Sí? Miramos por aquí está. Entonces, si los tres son diferentes, ya sabemos que sería un triángulo escaleno, pero tenemos que tener en cuenta también que la sumatoria sea 180, entonces tenemos este valor. Si la sumatoria es 180, o sea, aquí es verdadero, y acá es verdadero, quiere decir que el triángulo mide, sus ángulos internos miden 180 y los tres ángulos son diferentes, entonces ahí hablamos de un triángulo escaleno. Eso es básicamente la forma como detectamos el tipo de triángulo acorde con los valores ingresados en los ángulos. Por acá tengo un indicador, en este caso, si el valor es igual a 180, entonces muestro que sí, es un triángulo, entonces muestro la indicación sí. Si es falso, muestro que no. Bueno, eso es básicamente el funcionamiento de esta parte. Ahora vamos a la práctica 2.1. La práctica 2.1 pues es la generación de un valor de tipo dado. Entonces aquí tenemos el valor que aparezca acá, va a aparecer visualizado aquí en este indicador llamado valor dado. Bueno, ahora veamos el diagrama en bloques de esta parte. Entonces, aquí el diagrama es supremamente sencillo. Igual que los otros tres, esta estructura que hay solo se ejecuta si el pulsador está presionado. Si no, no se ejecuta nada, como en este caso. Entonces aquí tenemos nuestro generador de número de 0 a 1. Lo multiplicamos por 5. ¿Por qué por 5? Porque nuestro dado solo nos va a mostrar valores entre 1 y 6. Entonces, entre 1 y 6 necesitamos que este número generado corresponda o esté marcado dentro de ese margen, dentro del 1 y 6. Pero como él comienza a generar desde 0, entonces tenemos que hacer otra cosa más acá adelante. Bueno, entonces por ahora simplemente aquí lo multiplicamos por 5, entonces el valor que vamos a tener generado aquí es de 0 a 5. O sea, ahí ya tenemos una parte importante. Ahora, como es un valor con decimales, pues hacemos la conversión a un número entero. Y aquí tenemos un número entero que va a estar de 0 a 5. Pero recordemos que el número 0 tengo que eliminarlo porque el 0 no aparece en un dado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente como los valores generados aquí van a estar de 0 a 5, lo que hago es sumarle 1. Ese 1 hace que el mínimo valor que es 0, pues se va a convertir el mínimo valor en 1 y el máximo valor que es 5 más 1 va a ser el 6. Entonces ya aquí en la salida tengo un número que va a estar generado entre 1 y 6, que son los valores que puedo mostrar en el dado. Luego lo mando a un indicador numérico y a una matriz, a un array, y aquí donde puedo tener, pues configurar cómo van a encender los indicadores para que se asemejen a un dado. Tengo también un delay de 300 milisegundos, pues para evitar que presionando rápidamente los números pasen y no los podamos ver. Bueno, ese es básicamente el diagrama en bloques de este BI y que corresponden a la actividad propuesta por los tutores para la recuperación de los puntos que no obtuvimos en la parte de práctica. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.